todos, espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Ana Berta, les doy la más cordial bienvenida a esta tertulia literaria aquí en Letras a Contraluz. Hoy pues nos honra un invitado de lujo, él es Adriano Ex Máquina, Adriano Duarte, de Laboratorio del Zorro. Y bueno, vamos a invitarle a que se una al en vivo y también saludos a quienes se vayan uniendo a este en vivo y a quienes lo vean en diferido también. Muchísimas gracias por todo su tiempo y su apoyo. Vamos a ver si sí se puede, si no, pues ya nos cambiaremos de plataforma. Ah, ya se pudo. Aquí estamos. Te estamos viendo del otro lado de tu pantalla. Aquí estoy. Muchísimas Hola, gracias. hola Ana, Hola. ¿cómo te...? Muy bien, muy contenta de que hoy sí nos pudieses acompañar. Se había pospuesto, pero ya lo logramos. Por fin todo Bien, bien sí, sí, en la sí. salud. Qué bueno, Sí, qué bueno. Pues la verdad que yo agradecemos. también estoy contento. También agradecemos a Pablucci, que fue quien nos presentó, y también recomendarles que pues sigan a Pablucci y a Adriano Duarte. Les voy a compartir la semblanza. Adriano Duarte, nacido en Corrientes, Argentina, en 1977, es docente y traductor de inglés. Fue productor y conductor del programa Laboratorio del Zorro, transmitido por FM UNNE Corrientes entre 2019 y 2024. Fue galardonado con el premio UNE para las letras en las ediciones de 2021 y 2023 en la categoría Cuento. Al presente colabora con artículos sobre cine y filosofía en Revista 24 Cuadros, Buenos Aires. Obras publicadas: Suelta de Ideas, Poemas e Ilustraciones, por Moglia en 2022. Compendium 2, Antología, Revista 24 Cuadros, 2023. Primer Apóstol, novela, por Moglia en 2023. La sed de los huesos, cuentos, publicados por Eudene, 2023. Obra que le valió el premio UNE para las letras 2023. En busca del cine Weird, Antología, Revista 24 Cuadros, 2025. ¿Qué autor? Antología, y esa antología fue publicada por la Endija en 2026. Es la más reciente que tiene. Entonces, pues bueno, agradecemos infinitamente que hayas aceptado esta cordial invitación. Y bueno, empezamos con la pregunta que ya es de cajón aquí en Letras a Contraluz. ¿Qué es para usted la literatura y quiénes serían sus referentes literarios, tanto de Argentina como del resto del mundo, clásicos o incluso de esta época que le ha sorprendido a lo mejor esa calidad poética o esa calidad literaria que se tiene con estas nuevas propuestas? Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Ana. Y quiero aprovechar para enviar un cordial saludo, un saludo fraternal a los amantes de la literatura ahí en México. Bueno, comenzando con la pregunta, que es una pregunta que sí, podríamos estar hablando horas de eso. ¿Qué es para mí la literatura? Y muchas veces me lo he preguntado, muchas veces he probado dejar de escribir y me he dado cuenta que no es algo. He dejado de hacer muchas cosas en mi vida, he cambiado muchas rutinas, pero hay una sola que no puedo dejar, que es justamente la literatura. Y yo creo que me parece que esa es la gran prueba para mí de lo que es la literatura para mí. Es parte de mi vida, es una parte esencial, es algo de lo que no me puedo desprender a esta altura de mi vida, o si lo tuviera que hacer, sería algo prácticamente dolorosísimo, casi como una amputación, me imagino. Muy, muy difícil sería para mí dejar de hacerlo. Lo hago hace ya casi, no sé, 30 años quizá, o más quizá, porque en realidad creo que empecé bastante chico, pero seriamente comencé a escribir a los 20 y pico. Eh, y mis referentes literarios, bueno, son bastante amplios. Eh, Actualmente trabajo mucho en literatura extraña, literatura weird, que está ahí a medio camino entre el terror, la ciencia ficción, el fantástico.
Pero no todos mis referentes, están en ese marco específicamente. Eh, si yo tengo que señalar autores que marcaron fuertemente mi formación literaria como escritor, el primero es un poeta francés, un clásico a esta altura, para mí es uno de los grandes maestros de la poesía moderna, Charles Baudelaire. Charles Baudelaire con Las Flores del Mal. Yo creo que Las Flores del Mal es un manual imprescindible para comprender la construcción de las imágenes, y sobre todo las imágenes del mundo cotidiano. Yo creo que esa es la grandeza de Charles Baudelaire, introducir, bajar quizá del Parnaso, ¿no? La poesía y empezar a hablar del día a día con esa misma, melodía, con esa misma música poética, ¿no? Y yo aprendí muchísimo de él, y él también me llevó a otro gran referente para mí, porque Baudelaire precisamente era también un gran fan de Edgar Allan Poe, y de hecho lo tradujo al francés. Y se dice también que mucha de la poesía de Poe, de la poesía de Baudelaire está inspirada por la literatura de Poe, así que inmediatamente ahí hice esa otra conexión y leí bastante, digamos, en mis inicios. Después, a lo largo del tiempo, yo creo que uno de los autores argentinos que también considero un maestro, no quizá en el estilo, porque no me parece que sea un estilo, que haya madurado bien en el tiempo, pero sí me parece un gran maestro en la intención de enseñarte a escribir y de enseñarte a leer, que es Ernesto Sábato. Ernesto Sábato para mí fue un extraordinario maestro en ese sentido. Fue el autor que siempre compartió sus propias, influencias, y de ahí yo fui a recorrer también las mismas influencias. Entonces a partir de él leí a Kafka, leí a William Faulkner, leí a Henry Miller, eh, muchísimos más, y después en filosofía también a filósofos rusos que a él le gustaban muchísimo, y que a mí me llevaron también a revolver, bibliotecas, porque no eran, en su momento no eran tan fáciles. Estamos hablando de la época que todavía no había internet, así que no era tan sencillo conseguirlos, pero tuve la suerte de hallar libros: Nicolás Berdyaev, eh, León Chestov, bueno, Albert Camus también, otro de sus, autores preferidos. Eh, Hice esa gran recorrida por diversos autores, Joseph Conrad, eh, y, ya, bueno, llegando un poco hacia el presente, ¿no? Eh, Empecé a indagar en los autores más contemporáneos, ¿no? En los autores más recientes, sobre todo por una cuestión de entender qué es el weird, ¿no? Porque estamos como tomando una palabra acá para definir lo que nosotros hacemos, yo y otros autores amigos, entre lo que también podríamos incluirlo a Paulucci, ¿no? Eh, Esto del weird, ¿qué es el weird? Eh, entonces comencé a indagar un poco en ciertos autores ingleses, en leerlos en inglés, aprovechando, bueno, la formación en inglés que tengo. Entonces leo mucho en inglés, y eso te da una mirada de primera mano muchas veces, que se adelanta inclusive a las traducciones, o que te da ciertas cosas que a veces se pierden en la traducción, ¿no? Y bueno, entre esos autores, de los últimos que he venido leyendo y que me han fascinado, por ejemplo, es John Langan, el autor de The Fisherman, el pescador. Yo creo que esa novela es una de las últimas que leí. El año pasado la terminé de leer, y me parece una
una de las novelas más extraordinarias que se ha escrito en los últimos tiempos en relación al horror cósmico. Y me fascina mucho la forma en que este autor no, no se detiene solo en la cuestión clásica del horror cósmico en el sentido Lovecraftiano, ¿no? Sino que además introduce otra cuestión que está muy cercana a los otros autores que he leído, ¿no? Incluyendo Sábato, William Faulkner y demás, que tratan de ahondar en problemas existenciales profundos. En este caso, John Langdon conecta eh, el duelo, la pérdida de un ser querido, ¿no? Con una historia que tiene que ver precisamente con personas que manejan poderes más allá de lo natural, ¿no? Y que pueden, mediante esos poderes, contactar y en algún punto dominar fuerzas sobrehumanas, ¿no? Que tienen consecuencias en la vida cotidiana, ¿no? En algún punto. Creo yo que en ese sentido John Langan es uno de los extraordinarios autores contemporáneos que en esa novela consigue combinar esas dos cosas y para mí fue un extraordinario hallazgo porque es para mí también de alguna manera lograr una confluencia entre sus intereses que yo tengo por mi formación como lector y como escritor y mis intereses literarios actuales, ¿no? Después otros autores, bueno, el autor de Danielewski, el autor de Casa de Hojas, que ahora de vuelta está como resonando gracias a la película Backrooms, ¿no? Y que también me pareció un autor extraordinario, eh, pero ya en otro sentido, en un sentido muy experimental, ¿no? En esa construcción de ese libro que es también un laberinto y entonces se pone a jugar, ¿no? Con la distribución de los párrafos, la distribución de la historia, el uso y abuso de notas al pie, ¿no? Todo eso que está muy cercano a cierto tipo de literatura posmoderna, anglosajona, ¿no? Y que él toma todos esos elementos y los lleva justamente también a este ámbito del weird, ¿no? Del terror extraño, ¿no? Más o menos en ese contexto está mis lecturas, bueno, Van der Meer, también el autor de la trilogía Southern Reach de Annihilation, la película, ¿no? Bueno, se adaptó la primera novela de esa trilogía, se adaptó a una película que me parece fantástica de Alex Garland, película extraordinaria, tiene su propio estilo, nada que ver, poco y nada que ver con el libro, toma elementos, pero después va para donde él quiere. Y es buenísimo comparar eso, hacer esa comparación entre la película de Garland, el libro de Van der Meer. Y bueno, y ahora estoy leyendo los otros libros, en su momento empecé a leerlos y es como que estaba todavía muy influido por la película de Garland, entonces como que me costó conectar, pero he retomado ahora y me me gusta bastante y lo estoy siguiendo. Así que más o Excelente, menos en ese marco están mis últimas lecturas. maravilloso. Me gustaría que entonces ahora nos hablaras de cómo surge el Laboratorio del Zorro y qué fin o fines persigue. Bien, Laboratorio del Zorro fue un proyecto que puse en marcha cuando yo volví de vivir en Buenos Aires. Yo viví en Buenos Aires, me fui a vivir a principios de 2000 y regresé a mi provincia en el norte de la Argentina, en Corrientes, en 2018. Eh, Ese cambio es bastante brusco porque es ir del vértigo de la vida porteña a la vida tranquila provinciana y mucho más acotada, ¿no? Y bueno, yo venía con esa carga de energía y de hacer cosas como que me sobrepasaba y sobrepasaba también el ambiente porque es cuando uno va de Buenos Aires a una provincia como Corrientes, o ahora, por ejemplo, donde estoy viviendo en el Chaco, el cambio es dramático, se bajan, como se dice acá en Argentina, se bajan bastantes cambios, ¿no? De quinta vamos a segunda o primero, ¿no? Así. Se bajan muchísimo las revoluciones, pero yo quería hacer algo, yo quería
elaborar mucho de lo que yo había aprendido en Buenos Aires y además fue difundirlo, ¿no? Y entonces de ese modo surge el proyecto Laboratorio del Zorro. Eh, en principio iba a hacerlo con un amigo, después terminé haciéndolo solo, pero bueno, y a lo largo, en realidad, a lo largo de los 6 años, 5 o 6 años que duró el programa, fui compartiendo, en muchos momentos fui compartiendo con otras personas el programa, hasta los últimos años en que terminé haciéndolo solo. Eh, pero la idea era pensar literatura, cómo encontrar conexiones entre la literatura, el cine, la filosofía y otras artes, y cómo y tratar de proponer una mirada transversal, ¿no? Una mirada transversal y que no se quedara a ver, en la típica reseña o en el típico comentario que, bueno, hoy me parece se ha vuelto ya muy común en las redes sociales. Yo quería probar algo entre académico, crítico y creativo, ¿no? Hablar de literatura, hablar del proceso de escribir, y compararlo con otras artes. Bueno, a mí me gusta escribir sobre cine, así que también comparar muchísimo, de hecho, mucho trabajo también sobre cine ahí. Y bueno, esa fue la idea. Entonces presenté el proyecto en la radio de la UNE en su momento, la radio de la UNE, la Universidad Nacional del Nordeste, acá en la región, ¿no? En la región del Nordeste de la Argentina. El proyecto fue aceptado y bueno, en esos 6 años, 5 o 6 años que duró el ciclo, tuve la felicidad de poder eh, charlar una vez por semana o monologar, si se quiere, porque en realidad estaba la mayor parte del tiempo ahí sentado, ¿no? Hablando de cosas que me gustan muchísimo y en algún punto enseñando, porque es algo que me gusta a mí, por algo también enseño inglés y enseño todo lo que puedo, cada vez que puedo, eh, cada vez que tengo la oportunidad de que, no sé, encuentro, enseño algo. Es algo que me nace y creo que lo heredé de mi papá, que fue también mi maestro en el sentido de lo que aprendí, tanto en lecturas como en la escritura, como también en el arte de enseñar, ¿no? Aprendí mucho de él en ese sentido, de esa generosidad de compartir lo que uno sabe. Y eso fue la idea del laboratorio del sordo, básicamente. Eh, Compartir esa generosidad, ¿no? Generosamente el saber. Y me alegra mucho que haya sido en la universidad porque justamente es una radio en la que el espacio tiene que ser para lo cultural, ¿no? Porque estamos muy quizá acostumbrados, no sé cómo será ahí en México, pero acá hay como ¿cómo decirlo? Una mayoría de emisiones que tienen un perfil más volcado a difusión de lo inmediato, de lo que llama la atención ahora. Y mis intereses eran otros, ¿no? Y que quizás en ese sentido tampoco eran comerciales, era algo que era fácil que yo iría a convencer a alguien que auspicie hablar, no sé, qué sé yo, de diferentes formas de cine o diferentes estilos literarios, ¿no? Eh, Más como lo planteaba yo en un sentido muy transversal, quizás. Es más común por ahí escuchar a alguien que, no sé, discute una película para bien o para mal, o discute un libro para bien o para mal, ¿no? Pero mi interés iba más allá de eso, no quizá proponer una opinión, sino abrir la discusión desde otros lugares, ¿no? Proponer modos de lectura distintos, quizá, aproximaciones diferentes, conexiones entre diferentes obras, ¿no? Esa era mi idea. Y creo yo que, bueno, fue el mejor lugar, ¿no? La radio de la Universidad de la UNE para eso, ¿no? Creo que lo disfruté muchísimo durante el tiempo que duró, ¿no? El ciclo. De este archivo, pues, ¿cómo se dice? De audio y Ujú. no sé si lo hicieron como video o solo como Solo en el audio, radio solo audio. literal.
Solo audio. ¿Todavía se conserva? ¿Se puede llegar Sí, a encontrar en internet? ¿Dónde lo pueden encontrar? Y, está disponible. Sí, sí, ah, sí. Está disponible en el Instagram, Laboratorio del Zorro. Está disponible los enlaces para ir, escuchar, descargar, ¿sí? Tienen el formato de podcast. No los pude subir a Spotify porque, bueno, en la mayoría de las emisiones yo pasaba música también y comentaba. En algún momento, cuando me haga tiempo, voy a tratar de editar un poco y dejar nada más los comentarios sin la música. Pero bueno, será futuro quizá, no por ahora. Pero por lo pronto están disponibles para descargar los audios en la bio de Laboratorio del Zorro en el Instagram. Así que cualquiera que tenga curiosidad puede pasar por el Instagram, @Laboratorio del Zorro, todo junto, y pasar por la bio y buscar las emisiones. Están todas ahí disponibles para descargar, escucharlas gratuitamente. y poder retomar esas conversaciones, esa crítica fundamentada y por supuesto también que se siga abriendo ese diálogo para con el público, Sí, porque totalmente. considero que desde lo que nos estás contando, pues no es solo que se quedan en una época en específico que se puede oír, sino que puede seguirse esa conversación y ese pensamiento para más adelante y para retomarlo y verlo desde distintas formas y perspectivas. Ahora, en cuanto a los retos actuales que considera tiene la docencia, ¿cuáles serían los principales? Y cómo ha ido cambiando su estilo de enseñanza. Qué buena pregunta. Eh, es interesante en primer lugar porque desde la pandemia yo empecé trabajando como traductor y un gran problema del ámbito de la traducción es que actualmente es una de esas profesiones que está en peligro de extinción por, la, por el auge de la inteligencia artificial. Eh, Cuando me vi en la situación de que ya el trabajo que yo hacía no era remunerado mínimamente como para poder subsistir, tuve que buscar alternativas y bueno, obviamente empecé a enseñar, ¿no? Y lo que se dio fue la posibilidad de enseñar utilizando las herramientas que, bueno, se hicieron masivas durante la pandemia, que es Zoom y estos otros tipos de herramientas, ¿no? De clases virtuales, ¿no? Eh, no me resultó algo muy difícil en el sentido de que yo siempre he tenido una relación con las computadoras desde muy joven, sí fui muy curioso, entonces no he llegado a ser, digamos, programador ni nada, pero sí he entendido cómo funciona y no me ha resultado, casi nunca me ha resultado una herramienta que fuera algo extraño, ¿no? Algo que por ahí, con lo que yo no pudiera manejarme amistosamente, ¿no? Hay personas que obviamente sienten como esa eh, dificultad o distancia, ¿no? O hasta cierta, por ahí, o sea, no se sienten amigos delante del computador, yo en ese sentido no tuve problemas, entonces como que fue un desafío en ese sentido pensar, ¿no? La posibilidad de enseñar eh, utilizando esas herramientas. Por suerte, la mayoría del material para la enseñanza también está digitalizado y además muchos de las herramientas de enseñanza, específicamente los libros y más, están ya eh, adaptados para ser utilizados en computadora, entonces, y con este tipo de herramientas. Entonces, como que el cambio fue solamente acomodar la cabeza, ¿no? a la idea de que, bueno, tenés alumnos en diferentes lugares en los que vos no estás, o sea, de otras provincias, básicamente. La mayoría de mis alumnos no son de Corrientes o de Chaco, son de otras provincias, Buenos Aires, el sur del país.
eh, diferentes ciudades, ¿no? De acá de Argentina. Y una vez que, bueno, arranqué, al principio obviamente que fue como fue un periodo de adaptación, pero actualmente creo que es una herramienta muy potente y que exige o una posición muy diferente a la del aula. En principio, hay algo de lo que se habla mucho, ¿no? Cuando uno está en redes sociales, que es la atención. Bueno, cuando uno tiene una clase de 1 hora, tiene una clase de 1 hora. Cuando uno tiene clase de 2 horas, tiene una clase de 2 horas. Eso es muy distinto en una aula. Uno puede manejar eso en una aula. Es como dice, bueno, trabajamos 15 minutos, damos como un espacio. En una clase de Zoom es 1 hora reloj, 2 horas reloj y suele ser mucho más agotador. Entonces ahí es donde uno empieza, digamos, esa es una de las primeras cosas que noté. Entonces aprendí a administrar la energía en ese sentido, ¿no? Al principio capaz que por la influencia de dar clases digamos, face to face, por ahí es como que pone mucha más carga, ¿no? Tratando de atraer la atención, pero en Zoom es como que vos tenés al otro ahí y no se puede escapar, ¿no? Como ahora vos y yo estamos acá cara a cara y es como que yo no puedo estar, no sé, mirando a otro lado, ¿no? O qué sé yo, me voy a tomar un café. Esas son cosas que se puede hacer en una clase, acá no. Y bueno, Zoom hace eso, ¿no? Es como que te absorbe. Vos estás ahí, tenés a la otra persona y tu deber es estar ahí atento a la otra persona, ¿no? Y eso genera como una regla de cortesía, ¿no? Bueno, yo estoy acá, vos estás ahí, prende la cámara, vamos a ver cómo hacemos para dialogar, ¿no? Cosa de no pisarnos, porque también esta cuestión, ¿no? A veces la simultaneidad que por ahí se puede dar en una aula no es lo mismo en estas herramientas. Pero llegado el punto, obviamente que también uno como del otro lado, el alumno, si tiene la predisposición, se logra mucho y son herramientas muy potentes. Hoy, por ejemplo, no sé, uno puede, en otra época, quizá si tenía que no sé, y asistir a una charla, a una conferencia, a un seminario con profesores, maestros de otros países, otras provincias, tenía que viajar. Ahora, en muchas ocasiones, hay la posibilidad de que también son virtuales y eso hace que uno de repente esté cara a cara con personas que no se habría imaginado quizá que podría estar, ¿no? Así que en ese sentido creo que tienen toda la ventaja, ¿no? Eh, pero también es eso, ¿no? La cuestión de la energía que uno maneja. Eh, y está muy expuesto también en ese sentido, ¿no? La cámara es casi como algo que te está controlando ahí, ¿no? Entonces hay un nivel de exposición mucho más alto también. Es más fácil por ahí escudarse o esconderse, si quieren, entre comillas, ¿no? Como metafóricamente en una clase face to face que en Zoom. En Zoom eh, es mucho más difícil eso, no es tan fácil, no es tan sencillo. Y si uno por ahí, no sé, no se siente bien o no está con la mejor energía, también se nota. Entonces, son cosas que hay que aprender a manejarlas, creo yo, pero no es nada del otro mundo, nada del otro mundo. Y cuando uno consigue eso, este, logra cosas siempre como cada vez que uno se involucra en el proceso de enseñanza, ¿no? En lo Ahora, demás, creo que es lo mismo, creo que es lo mismo, se sigue enseñando igual y la enseñanza tiene ese valor de la conexión humana que yo creo que por más propaganda que le hagan a la inteligencia artificial jamás lo va a lograr. Uno aprende cara a cara con un humano, con una persona, con un ser humano, no con una máquina. Eh, de hecho, cuando uno nace, la primera relación que tiene es con la madre, con los padres, y necesita contacto humano para poder desarrollarse. Eh, ¿No? Ha habido experimentos de intentar niños recién nacidos que sean criados por máquinas y
llega un punto en que el desarrollo se detiene. Entonces, en la educación es lo mismo. Casi ese mismo grado de relación. Hay un punto en que sí, vos con la máquina avanzás un montón, pero hay un momento en el que vas a llegar a una meseta, y ahí es de donde está el elemento humano. Y en cuanto a la relación, en cuanto a la enseñanza del idioma específicamente, y nosotros estamos aprendiendo idiomas básicamente para hablar con humanos, no con máquinas, así que la máquina puede imitar todo lo que quiera el idioma humano, pero no va a llegar nunca a ese punto en el que está el aspecto creativo del lenguaje que solamente un humano puede transmitir. La máquina puede imitar eso, pero una cosa que en algún punto ya sabemos que pasa con las inteligencias artificiales, empiezan a delirar y te tiran cualquiera. Y después vos vas y decís eso, o no sé, te planteas en una situación de comunicación humana y la otra persona te queda mirando, ¿qué decís? O sea, ¿no? Es Sí, eso. sí. Entonces, creo yo que es una extensión, sigue siendo una extensión muy potente del desarrollo humano en el sentido de la educación. En este sentido también que tiene que ver con la traducción, ¿qué es lo más importante al traducir algún texto en específico? Que incluso la inteligencia artificial también se quedaría algo corta, porque hay cuestiones que sí requieren de un estudio más profundo, porque no todo se toma de manera literal. Hay cosas que son más metafóricas y que solo un buen traductor sabe captar y transformar al otro idioma. Entonces, háblenos por favor de eso. ¿Qué es lo más importante al hacer traducción? Al hacer traducción lo más importante es ser un buen lector, porque un buen lector es un buen intérprete. Entonces, el gran trabajo del traductor es ser un buen lector y ser un buen intérprete. ¿Qué quiere decir ser un buen intérprete? Saber, eh, o mejor dicho, explicitar qué es lo que uno entiende cuando lee, ¿no? Y ese qué es lo que uno entiende, si estamos hablando obviamente de medicina, estamos hablando de traducción legal, eh, ese tipo de traducción técnica, ¿no? Ese tipo de textos que son específicamente objetivos, tratan de describir, ¿no? Fenómenos objetivos, científicos, técnicos y demás. La idea es que obviamente haya un consenso de lo que se está diciendo. Entonces hasta ahí la máquina hasta cierto punto facilita mucho el trabajo, ¿no? Si hablamos de traducción técnica, traducción de... Hasta cierto punto, porque no es completo. Hay siempre, en ese sentido, de lo que vos dijiste muy bien, ¿no? Esa cuestión de lo vivo, de lo creativo que tiene el lenguaje, que incluso en lo técnico está presente. Y el problema es que la máquina eso no lo puede captar, porque está haciendo estadística. La máquina hace estadística. La inteligencia artificial son maquinitas ultra sofisticadas que están haciendo estadística. Y cuando nosotros hablamos no hacemos estadística. Yo no estoy pensando a ver cuál va a ser la próxima palabra que va a venir después de esta que estoy diciendo, estadísticamente la más alta, y la uso, ¿no? Yo estoy, no sé, pensando, y si quiero puedo cambiar el tema a capricho, ¿no? Y bueno, en ese sentido, bueno, en lo técnico sí, hasta cierto punto es una herramienta muy potente, uno gana mucho tiempo, pero después obviamente tiene que sentarse a revisar, ¿no? Ahora, si hablamos de traducción literaria, hay que olvidarse de la inteligencia artificial, porque lo que hace la inteligencia artificial es una cosa muy traída a los pelos, como decimos acá, o sea, muy inútil. La traducción literaria es donde más demanda la existencia de un lector humano. Estamos hablando de textos que trascienden la necesidad de lo meramente comunicativo o de lo meramente informativo. Está tratando de crear otro tipo de relaciones. Y ahí la máquina se queda corta. Si la máquina no tiene emociones, la máquina no entiende de eso. Ni siquiera entiende la máquina. Nosotros decimos metafóricamente que entiende, pero en realidad no entiende. No hay forma de que entienda. Entonces, en ese punto es donde, bueno, en la traducción literaria yo creo que es el gran límite para la traducción mecánica. Siempre va a demandar la presencia de la persona humana.
Yo recuerdo yo asistí a unas charlas con una traductora canadiense, ahora no recuerdo el nombre, pero me pareció fantástico lo que ella planteaba. Ella planteaba que, en primer lugar, ella había sido una de las primeras personas que había planteado la traducción literaria como arte y había logrado que se introdujera en la lista de artes consideradas por el gobierno canadiense, la traducción literaria. ¿Por qué? Porque ella sostenía que la traducción es un acto creativo, la traducción literaria es un acto creativo. O sea que si es un acto creativo, uno lo tendría que pensar como eh, la tarea que hace el intérprete musical en la partitura. ¿Qué hace el intérprete? El intérprete no escribe, pero la partitura está ahí, ¿no? Y la partitura son un montón de signos, no hay música. El que produce la música es el intérprete. El traductor literario hace algo similar. El texto, en ruso, chino, japonés, inglés, está ahí. Y para la persona que no sabe esos idiomas, es de vuelta una partitura con un montón de signos que no entiende. Y el que hace la música, el que produce la música para que el que no entiende ese idioma pueda entender la música que está en ese libro, ¿no? Es el traductor literario. Y hay una alta cuota de creatividad en ese trabajo. ¿Por qué? Porque ahí vamos de vuelta a eso que tú te decía al principio, ¿no? El traductor literario tiene que entrenarse como un gran lector y como un gran intérprete, en el mismo sentido que un intérprete musical. Tiene que lograr componer una lectura, en el sentido de interpretación, de la obra y poder eh, construir esa construcción en lo que sería la traducción. Obviamente sin traicionar la obra original. Cuando uno toca Bach, tiene que tocar Bach, no está tocando, no sé, lo que a mí se me ocurre, ¿no? Puede hacer una reelaboración, que eso es otra cosa, y que también está, digamos, dentro del campo del un gran tema de discusión, ¿no? El tema de, bueno, la traducción libre y lo que hacía un poco Ezra Pound, que es otro ejemplo que ella daba también, ¿no? Traduciendo, que esos poemas japoneses o del chino que hacían como que ideas locas traían, ¿no? No, no era de los, perdón, era de los latinos, creo que era. Prácticamente los reescribía, entre que traducir y reescribía, que también es admisible, pero obviamente señalando, ¿no? Avisando, ¿no? Como, mirá, yo te estoy dando mi versión y estoy agregando cosas, ¿no? Pero si nos mantenemos dentro del terreno estricto de la traducción literaria, ¿no? Un gran traductor literario es un gran intérprete y es aquella persona que puede justamente encontrar en la obra esos elementos que siente que tienen que estar, ¿no? Traducidos, que no es solamente el lenguaje, muchas veces no es solamente el lenguaje, mucho más que el lenguaje. Y en ese sentido, ahí es donde empieza, digamos, el proceso creativo. ¿Cómo hago yo para poder volcar eso en el texto final? ¿No? Hay, obviamente, ejemplos extraordinarios de traducción. Bueno, hablamos al principio de Baudelaire, ¿no? Traduciendo a Poe. Yo creo que su poesía un poco tiene enormes resonancias de esa oscuridad de Poe, ¿no? Eh, pero también, qué sé yo, acá en Argentina, Borges traduciendo a William Faulkner, tomándose sus libertades y censurándolo. Hay partes en las que no se anima a traducir la puteada de William Faulkner, él le pone punto suspensivo, cosas así, pero aún así le da un sabor que no deja de ser faulkneriano. Uno lee Las Palmeras Salvajes, traducida por Borges, y es hermoso, es un Faulkner increíble, es un Faulkner casi rioplatense, pero no deja de ser Faulkner. Entonces eso, ¿no? Esa maravilla es algo para lo que el traductor literario tiene que entrenarse. En ese sentido hay una cuota muy profunda de arte en ese sentido, de arte interpretativo, por supuesto, ¿no? Claro. Ahora, en el caso de su libro La sed de los huesos,
¿Qué Ujú. aborda en él? Y también por qué elegir el cuento eh, como su manera de comunicar todas esas historias que viven en usted, en su mente, en su creatividad. Bueno, la sed de los huesos es, yo diría que es el corolario de la novela, en realidad, de Primer Apóstol. Es un poco un montón de ejercicios y textos marginales eh, que fueron aflorando a medida que, o a posteriori de que terminé el Primer Apóstol. Eh, el cuento es un género complicado para mí. Yo tiendo a escribir mucho y a veces tiendo a escribir y no terminar también, ese es otro problema. Cada vez que empiezo digo, bueno, voy a escribir algo corto porque a veces uno no tiene tanto tiempo para sentarse y estar largo tiempo y la novela demanda tiempo, demanda energía estar conectado con los personajes, con el mundo. Y digo, bueno, voy a escribir un cuentito, voy a escribir algo que yo pueda entrar y salir rápido, pero muchas veces la historia me arrastra, me lleva y termina siendo una cosa que trasciende mi propia intención. Y bueno, eso es parte del arte también, ¿no? No tiene nada que ver con lo que uno quiere, sino con lo que la obra quiere, ¿no? Y, pero creo yo que la sed de los huesos es justamente la plasmación de eso, la posibilidad de, bueno, cosas que son laterales, están resonando o que son como ejercicios eh, que surgieron a medida que yo iba trabajando la novela de Primer Apóstol, lo fui elaborando, reelaborando y terminó en esa colección, ¿no? Terminó cuajando en esa colección. Ahora hay otra cuestión ahí que me parece fundamental y que creo yo que hay que, es tiempo, me parece ya, los escritores también, dejemos de romantizar esa idea que uno construye solo todo, como que es o presentar esa imagen de que uno arma todo y tiene todo desde el principio armado. La verdad que La sed de los huesos, el libro presentado al concurso, terminó siendo muy diferente al final, ¿no? Y ese proceso, hubo un proceso de elaboración con quien fue mi editor en ese momento, que fue uno de los jurados del concurso de aquel año, eh, que es la persona que escribió la contratapa del libro, Martín Sancia. Con él hicimos un trabajo finísimo, pero finísimo de edición, eh, que yo creo que llevó a su mejor forma al libro. Sin él yo creo que el libro no habría llegado, habría sido, pienso que habría sido, no sé, un libro bueno quizá, pero no el libro que es hoy, del cual yo me siento absolutamente orgulloso y decir, es un libro que tiene un trabajo. Y en ese sentido creo yo que está, ¿no? Ahí de vuelta vamos a esos eh, oficios invisibles, ¿no? A la misma medida que el oficio del traductor, ¿no? Que el traductor es como que pasa, tiene que ser invisible, de hecho, porque si está presente hay un error ahí, no debería estar tan presente. Bueno, Borges se dio el gusto de estar un poquito presente o haciendo cosas, pero más allá de eso, bueno, Borges es Borges, pero a lo que voy es, digamos, otro trabajo que me parece fundamental y que hay que destacar mucho en la tarea colectiva de escribir, porque yo creo que uno arranca con el texto, pero después, cuando lo termina, otra gente empieza a entrar, ¿no? Y es como igual que en el cine. En el cine vos ponés al final dirigida por Martin Scorsese, pero después también tenés una lista de gente, técnicos, que estuvieron ahí poniendo también el hombro para que la película saliera. Y bueno, en los libros también es así, están los editores, están los diseñadores, ¿no? Y en ese sentido, bueno, creo que el trabajo de edición es fundamental. Creo que hay que empezar, porque se habla mucho cuando le preguntan a los escritores, no, ¿y qué debería hacer?
Sí, los escritores que empiezan, obviamente, sentarse a escribir, obviamente sentarse a leer, fundamental. Un escritor que no lee me parece que no puede ser como una persona que quiere hacer mesas y no usa martillo, no sé, no usa clavos, ¿cómo hace? O no usa madera, no sé. Para escribir tenés que leer, porque los maestros son justamente los autores de los otros libros que vos vas incorporando y aprendiendo a leer y aprendiendo a entender cómo funciona la técnica de la escritura. Pero además de eso, también es fundamental siempre tener otros lectores, siempre tener una persona de confianza que funcione como editor y en el que uno se sienta lo suficientemente confiado como para decir, bueno, me siento y esta persona me va a poder destruir el texto, pero yo sé que lo hace para que el texto funcione, para que el libro funcione, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Y a veces no se nota eso, no está presente o explícitamente, porque obviamente como el nombre del director aparece, ¿no? El nombre del autor ahí, pero esos otros personajes que andan detrás siempre, ¿no? Detrás de escena de los libros siempre son fundamentales, ¿no? Y creo yo que, bueno, hay que pensar eso, hay que pensar siempre así. Yo creo que siempre que lo charlo con otra persona acerca del proceso de escritura, la escritura es colectiva. Y lo decía también en el laboratorio del zorro, lo discutía con otros autores. Lo conversábamos con otros autores. La escritura es colectiva. Siempre tenemos a alguien cerca, por más que, bueno, obviamente cuando nos sentamos es un proceso ultra solitario. Pero una vez que terminamos y el texto está ahí, ese, en el momento que empieza a entrar en el mundo el texto empieza a llamar a otras personas que intervienen en el texto, ¿no? De manera invisible. Y bueno, la sed de los huesos tiene mucho de eso. Y para mí fue un enorme aprendizaje en ese sentido. Ahora, el tema del cuento sigue siendo un gran desafío. Para mí me cuesta mucho, tiendo a alargar mucho lo que escribo y también a no terminar, pero bueno, ahora estoy, digamos, tratando de negociar eso. Es algo que cuesta mucho, pero lo estoy tratando de negociar. La verdad, me siento mucho más cómodo en los textos largos, no hablando de texto de 400 páginas, pero un texto de, qué sé yo, 150 páginas. Me siento mucho más cómodo a veces que en el cuento. El cuento creo yo que es como la poesía, es algo que uno entra y tiene que ser muy bueno, un buen relojero, porque el reloj, una vez que el cuento es como un reloj, tiene que dar la hora que corresponde, no puede dar antes, no puede dar después, no puede pararse en el medio. Eh, Ese es un gran tema. Y para mí, por lo menos, a veces es dificultoso. Pero digamos que la novela te permite a veces esconder un poco eso, ¿no? Pero el cuento sí. En ese sentido sí, estoy muy orgulloso de La sed de los huesos. Parece un libro que sí, que si lo tengo que pensar en otro sentido, siempre me gustaría que fuera así el libro, ¿no? ¿Te parece bien si nos compartes, aunque sea un fragmento de la sed de los huesos? Ok, voy a leer un cuento. Es un cuento breve. Es un poco un ejercicio también. Últimamente estoy trabajando mucho textos a partir de este tipo de ejercicios, estoy trabajando textos que trabajan lo extraño en épocas antiguas, ¿no? Y yo creo que el punto de partida fueron este tipo de ejercicios que aparecieron acá, que son dos cuentos breves, Diábolos sin música y Cisnes. Pero voy a leer Diábolos sin música, que me parece que hay, acá yo encontré, por ejemplo, por eso para mí el cuento es un lugar de experimento interesante, porque acá yo encontré un tono que ahora estoy empezando a explorar mucho en los textos más largos que estoy trabajando ahora, ¿no? Este cuento se llama Diabolus sin música y dice así. Días antes de su muerte, Andreas Werkmeister, musicólogo y organista alemán, publicó el Murmur, un opúsculo
donde divulgaba una serie de combinaciones musicales que denominó Diabolus in Musica. El murmur no tardó en caer en manos de los calificadores del Santo Oficio, quienes de inmediato decretaron la censura eclesiástica y la expiación por fuego para los ejemplares de esa obra y para sus temerarios lectores. No obstante, a pesar de la celosa vigilancia de la Iglesia, ejemplares del Murmur circularon de manera clandestina en numerosos círculos de ciencia y de filosofía. Entre esas asociaciones secretas, el Corea Macaberum ganó celebridad menos por sus descubrimientos que por el aciago destino de sus afiliados. El Corea Macaberum se proponía desarrollar un sistema musical que legislara las pasiones del alma. Sus eruditos soñaban con componer fugas que diseminaran el miedo, motetes que exorcizaran los vicios, arias que encendieran el amor, madrigales que infundieran el olvido. Con ese fin, adoptaron el murmur como catecismo, aplicaron reformas a los instrumentos tradicionales, reeducaron el oído, las cuerdas vocales, los músculos. Luego de años de preparación, el Corea Macaberum se congregó en las catacumbas de una capilla de Praga e interpretó el Diabolus in Musica para un auditorio selecto. Esa única ejecución bastó para demostrar la poderosa influencia de los acordes descubiertos por Werckmeister. Primero con asombro, luego con horror, los miembros del Corea Macaberum comprendieron que el Diabolus in Musica no solo afectaba al alma, sino que también alteraba el cuerpo. A los pocos días del concierto, oyentes y ejecutantes comenzaron a notar cómo la piel se les tornaba pergaminada y verrugosa, cómo la cabeza fomentaba forúnculos de sangre negra, de pus, de calcio, cómo las manos se les hinchaban hasta parecer moluscos de color morado y les crecían dedos, más y más dedos. Los más afortunados sucumbieron luego de incontables sufrimientos. Pocos que lograron sobrevivir fueron capturados por los alguaciles del Santo Oficio y su deformidad se exhibió como ejemplo en las procesiones de los penitentes. Muchísimas gracias por habernos compartido este cuento que forma parte de la Seta de los Huesos. Y bueno, el tiempo se nos va volando, Adriano, pero no me gustaría irme sin que antes nos compartas próximos eventos, redes sociales y dónde pueden encontrar tu libro. Por favor, compártenos todo ello. Sí, bueno, básicamente estoy mucho más activo en el Instagram, @laboratorio del zorro. Ahí, bueno, como ya comenté antes, están disponibles los programas para escuchar, para descargar y escuchar, los programas de radio. La mayoría de los eventos también en los que participo los publico ahí generalmente. En cuanto a los libros, es un gran problema el tema de la distribución, ¿no? Los libros, bueno, La Sed de los Huesos lo publicó la Universidad Nacional Nordeste, se consigue nada más por acá, y la novela, ¿no? Primer Apóstol, publicado por Molia Ediciones, se consigue por Mercado Libre. No sé si hará envíos fuera del país, pero para quienes quieran conseguirlo, sí sé que circula dentro de Argentina. Se puede pedir por Mercado Libre, se puede adquirir los libros por Mercado Libre. Después, bueno, mis otros textos, que son artículos sobre cine y demás, también están disponibles en Revista 24 Cuadros. Revista 24 Cuadros es una revista de cine en la que yo vengo escribiendo hace ya casi 10 años.
Y ahí, bueno, también vuelco mi otra parte de la escritura, que es artículos, la parte ensayística, podríamos decir, ¿no? Filosófica, si se quiere. Últimamente le estoy dedicando más tiempo quizá a esa parte que a la literaria, pero no es menos escritura que la literatura. Y los libros de la revista 24 cuadros también se pueden conseguir y sí, ahí habría que ver también el tema de los envíos, pero están disponibles ejemplares de revista 24 cuadros, de las antologías, sobre todo el último, que es uno de los que eh, más popularidad ganó en estos últimos tiempos, que es En busca del cine weird, porque nos juntamos precisamente para, bueno, ver la posibilidad, ¿no? Se habla de literatura weird, pero cine weird, ¿existe cine weird? Bueno, nosotros realmente dijimos que sí y contamos por qué. Y ahí, bueno, me di el gusto de escribir algunos artículos sobre, específicamente tomando Mark Fisher como referencia. Hay un artículo que es uno de los que más me gusta a mí, en particular, personalmente, digamos, de los que trabajé, sobre jauntología, que también no hay mucho escrito, hay mucho en inglés, pero no tanto en castellano. Así que ahí lo publiqué, me di el gusto de poder elaborarlo, ¿no? A partir de los textos de Mark Fisher y otros autores, trabajarlo ahí y desarrollarlo en este libro, ¿no? Y bueno, y algunas otras cosas más en cuanto a otros directores, como por ejemplo Brandon Cronenberg, el hijo de Cronenberg, ¿no? David Cronenberg, el gran, extraordinario director, que bueno, escribió algunos textos sobre él. Después otro director que también tiene una historia un poco triste, si se quiere, oscura, Shane Carruth, que dirigió dos películas, se mandó macanas y se despidió del cine, dejó de hacer cine. Pero esas dos películas que él dirigió son extraordinarias, son una cosa de otro planeta. Y una de ellas es muy conocida, es Primer, es una de viajes en el tiempo que directamente desorganiza todas las reglas que veníamos conociendo sobre los viajes en el tiempo que partían, ¿no? De Volver al Futuro y esa idea de los ciclos. Bueno, en Primer él directamente destruye todo y creo que le pone como el punto final, ¿no? Después de eso ya creo que cuesta muchísimo volver a hacer películas de viajes en el tiempo, ¿no? Pero bueno, él fue uno de esos, el director que dirigió esta película. Después tiene otra que se llama Upstream Color, que es algo así como el color que viene de corriente arriba, que es una locura. Él habla de ciclos también, pero ciclos biológicos. Es un poco, está ahí como tocando el body horror y cosas así muy extrañas. Eh, las resonancias y la empatía, pero desde lo físico. Y nada, a mí es un director que me voló la cabeza, más allá de que es una persona un poco extraña y que no sé si defendible, pero su obra es mayúscula y bueno, escribí sobre él también. Así que nada, los libros de la revista 24 cuadros los pueden buscar en la página. Se escribe revista 24 cuadros, lo buscan en Google y sale inmediatamente. También ahí están las publicaciones, las reseñas que cada tanto escribo y los libros. Extraordinario. Muchísimas gracias, Adriano Duarte, por habernos acompañado aquí en Letras a Contraluz. Y bueno, también volvemos a agradecer a Pablucci García por este contacto literario que hizo para que se diera esta entrevista el día de hoy. Y bueno, pues agradecerles también su tiempo y su atención a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido. Muchísimas, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, bendiciones. Y por favor, a seguir a nuestro invitado de lujo del día de hoy, Adriano Duarte, Laboratorio del Zorro. Búsquenlo, búsquenlo y síganlo. Hasta la próxima. Muchas gracias, Ana. Ha sido un placer la charla con vos. Gracias, igualmente. Adiós. Chau, chau.